Entonces, nuestro último ponente el día de hoy es el doctor Enrique Mendoza, que también es miembro del Seminario Interdisciplinario de Bioética. Nos ha ayudado y participó activamente coordinando la organización del primer Congreso Internacional que tuvimos. Es académico en la Facultad de Química de la UNAM, psiquiatra y psicoterapeuta, y en la bioética ya tiene también un largo camino recorrido. Así, ya fue el inmediatamente anterior presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Enrique, por favor, te doy la palabra. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir pantalla. Rommel, no me comparte. Activo, debe de poderse. Inténtelo otra vez, por favor. A ver, vamos a ver. A ver si ya nos deja, ya lo volví a cambiar. A ver si. No, no quiere. ¿Manda algún tipo de error? No. Ahora lo apago. A ver, intento de nuevo. Ahora Dice, sí, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. pero ya lo volví a prender, a ver si ya nos deja ahora. A ver, vamos a ver. No. Permitir que Zoom acceda a su pantalla y dice abrir preferencias del sistema. ¿Cómo será eso, Romel? Pues es que se supone que ya tendría que poderse simplemente así con el botoncito. Porque dice que sí y todo está habilitado. Pues no. Tengo en la pantalla cosas que dicen desktop 1, pizarra, iPhone. El que dice compartir pantalla debe de ser el que funcione. No. Bueno, pues tendré que renunciar una vez más a la presentación en PowerPoint. ¿Te gusta pasármela? Yo la puedo ir pasando. ¿Me la manda por correo? Pero te la mando por correo, pero ahorita se supone que la tengo aquí atrás. A ver, permíteme. Al querer ingresar a mi computadora me dice salir de la reunión. Creo que no nos conviene. Muy bien. No, bueno, continúo así. Bueno, primero que nada, agradezco ser partícipe de este simposio de la Academia Nacional de Medicina de nuestro país, 50 años de bioética. También quiero agradecer al querido doctor Carlos Viesca esa gran convocatoria que tiene como en su calidad de ser una institución viviente, académica, ¿no? Que desde luego es la que surge un real efecto inmediato y que también tiene que ver desde luego con muchos niveles de la propia amistad, ¿no? En segundo lugar, quisiera también agradecer a todos los ponentes que me antecedieron este día, porque todo este día he estado escuchando una sinfonía magistral de la bioética, interpretada por una sinfónica de los principales bioeticistas
actuales a nivel internacional. Definitivamente ha sido un concierto que me ha dado un enorme deleite, ¿no? Y desde luego una alta nutrición intelectual. En tercer lugar, en términos de lo real, en términos de la relación de la comida física, espero que estén conscientes de que nuestras ascaris lumbricoides también tienen sus derechos. Así que dicho esto, voy a empezar. Respecto de los 50 años de la bioética, me gustaría decirles que no habría ninguna manera de poner en duda que desde los orígenes de la profesión médica, la consulta entre colegas era algo habitual, tanto por una segunda opinión como por poner en evidencia una intervención en la sola idea de hacerlo adecuado para el enfermo y no procurarle ningún daño. Se trataba de poner en relación la ética y la moral en bien del yo y el otro, en proyección justamente del juramento hipocrático. Parecería un atrevimiento contra la historia afirmar que se hacía bioética antes de que el término fuera acuñado. No obstante, la bioética ha emergido con la fuerza de todos los tiempos para conjugar diferentes disciplinas que, unidas por sus metodologías, le han brindado fortaleza presente y esperemos que también a nivel futuro. En esta premisa se ha hecho posible celebrar sus primeros 50 años, no solamente para el estatuto médico, sino para un mayor concurso de las profesiones que pretendan orientar la vida en todas sus expresiones y los fenómenos que en su conjunto acompañan la vida y las realidades humanas. Aristóteles y Platón comprendieron la necesidad de que el hombre fuera plenamente hombre, en virtud de que reflexionara sobre el sentido de la vida antes de emprender cualquier actividad exterior, a fin de que tal actividad fuera desarrollada de acuerdo con la naturaleza humana sin degradarla. Toda civilización surge y se sustenta en un principio vital, que no es otra cosa que una concepción determinada del hombre y de la vida en la que inciden, por supuesto, factores internos y externos de diversa índole. Tal consideración pro persona vital se concreta en las instituciones, las leyes, las costumbres, y encuentra su aplicación en los hechos históricos. El conocimiento del hombre, por tanto, se convierte en una prioridad en el tratamiento de cualquier civilización. Las cuestiones humanas que provocan crisis de el humanismo, la vida, el saber, los cuales exigen ser continuadas en proceso de reificación permanente en los, sobre todo ahora, subjetividades y esperan respuestas urgentes y marcan retos a la bioética, marcando un derrotero de un horizonte histórico que tampoco ha sido fácil para la bioética en virtud de la dinámica vertiginosa de la realidad. Más allá del principialismo en su expresión de ética de mismos, éticas de segundo y tercer orden indican a la bioética la necesidad de ofrecer respuestas al sentido
de la vida misma, su relación con el otro y con la supervivencia en el mundo global retado, mencionábamos, con el sello de las tecnologías actuales. Las respuestas no se pueden reducir a discusiones relacionadas con expresiones bioética hermenéutica, bioética social, bioética ecológica, bioética narrativa o narrativa bioética, sino que las respuestas deben ir más allá, al sentido mismo de la vida como tarea fundamental de la bioética. De esta forma, humanismo y vida continúan en proceso de reconfiguración en el ágora digital, contexto en el cual la bioética orienta un rumbo con el sello de la crisis mundial, encontrándose de súbito en su cumpleaños 50 con una pandemia inconmensurable en los últimos 2 años. Aspecto que, para decirlo con la menor expresión, en el ámbito de la medicina, la crisis mayor se vincula con el panorama de la deshumanización y afortunadamente no sería un absoluto para la medicina en su gran conjunto. No obstante, los esfuerzos del cultivo de la sensibilidad y humanidad no han rendido los frutos esperados, perdiendo importancia y presencia en un mundo pragmático concentrado en eficiencia y cumplimiento de metas, como lo mencionaba el doctor Abreu. Diferentes investigadores retoman un espectro más amplio en la crítica a la bioética: incompetencia filosófica, irrelevancia social y excesos académicos. Una elaborada disquisición teórica y un esfuerzo por esquematizar y sistematizar la aplicación práctica de la reflexión bioética con recurso a principios cuya primacía es permanentemente sometida a rectificación o crítica. O sea, la bioética es caminante en términos a la propia realidad y es caminante que antecede también a la intervención o a las intervenciones formales. Digital, pensando la condición transhumana que supone la manera en que uno vive cuando sus recuerdos y procesos mentales son descargados de nuestro cerebro a una computadora. El sistema de conexiones de la computadora sustituye a los axones y sinapsis del cerebro. En esta idea estaremos a salvo de diversas enfermedades como el Alzheimer o lesiones causadas por accidentes. Una vez que nuestro viejo cerebro haya desaparecido y que esté en la computadora, podemos decidir descargarnos la copia en uno nuevo, o podemos decidir cortar por lo sano y vivir felizmente como un transhumano en una computadora. Los transhumanos no tendrán preocupaciones por mantener la temperatura corporal adecuada. Esta podrá ajustarse para que corresponda a la de su entorno. Si la computadora está hecha de silicio, la condición transhumana es vida basada en el silicio. La vida basada en el silicio es una forma posible que ésta puede adoptar en un universo frío, con independencia de si resulta empezar con organismos basados en el agua como nosotros, que estamos hechos de carne y hueso. Esto no es realidad, desde luego, y todavía el futuro tendrá mucho que decirnos. Mientras tanto, es una abstracción y pensaríamos si la vida así tendría que ser realmente un concepto. Y desde luego trataríamos de entender si verdaderamente es posible que esto fuera posible. Mientras tanto, volvamos a lo mundano. Como humanos demasiado humanos, las críticas que toman sentido entre diferentes bioéticas, y habría que mencionar
autores, investigadores, frente a la bioética desafiante de Sabulesco, que exige claridad, precisión y coherencia, la bioética complaciente de Cobbs ampara bajo un supuesto consenso toda práctica, por discutible que pareciese en un momento dado. Los planteamientos de la bioética al funcionamiento ministerial y complaciente al servicio de intereses institucionales gubernamentales sustentados en declaraciones y leyes, denota un estancamiento de la bioética sin duda en las formas legales. Los ideólogos del actual Estado, más que buscar súbditos, lo que pretenden es encontrar cómplices. Cómplices que se amparan en el silencio para ocultar la verdad. Es decir, la crisis no excluye la responsabilidad de algunos humanistas debido a su modo particular de labor investigativa, diversidad conceptual y posición en las instituciones universitarias, y de otros bioeticistas convertidos en justificadores sofisticados de todo cuanto la comunidad científica y política desea hacer. Desde luego que en términos de lo que tendría que ser la realidad más cercana a esa bioética caminante con la realidad, es la que tendríamos que decir que no tendremos que ocultar ninguna verdad si decimos todas las demás. En la coexistencia de las personas, a la cual estos años del siglo XXI nos han despertado en términos de conciencia, las morales, las doctrinas, los pensamientos y las costumbres, las leyes, los trabajos, la posmodernidad. Las palabras se expresan unas con otras y desde luego con palabras podemos decir todo, con palabras podemos significar todo. No hay nada fuera, perdón, de esta fulguración de la existencia. En esta idea se puede preguntar, ¿se podrá eliminar alguna vez la tiranía de la vida política? Y el ejercer de esta tiranía la podremos replicar con una verdad que, dicho sea de paso, siempre sea buena para ser dicha. Es la bioética el medio idóneo, no solo para reflexionar, sino para decirse y hacerse. Es la bioética la que nos permitirá salir de la anomia social. El momento de la historia en que nos encontramos es equívoco. Nadie se expresa ya con el rostro descubierto. Se esconden en el anonimato de la ignorancia, la soberbia y la indignidad. Se absorben en la masa, se envuelven en el proceso de los por qué la gente buena se vuelve mala, bajo el ámbito del silencio que exige complicidad y la complicidad silencio. Pero esta complicidad exige ser descifrada. Es pues la conciencia quien pone definitivamente razón en la historia, religando en un sentido determinado la constelación de los hechos. Con este pensamiento es posible decir que toda empresa histórica posee algo cifrado en la aventura, al no estar jamás garantizada por ninguna estructura absolutamente racional de las cosas. Toda empresa histórica comporta siempre una utilización de las casualidades. Es necesario moverse siempre con astucia entre las cosas y entre la gente, puesto que es necesario hacer surgir de ellos un orden que no venía dado con ellos. En esta inteligencia, ubicado en el ámbito de la complejidad del conocimiento de nuestros días, la supuesta reconfiguración del estatus mismo del humanismo no solo recoge cuestionamientos a la naturaleza, condición e identidad del ser humano y nos exige a voz alta ser reflexionados. Cibor, hombre posorgánico, hombre numérico, hombre simbiótico, ciberantropos, son términos que cuestionan las otras dimensiones del ser humano, es decir, finitud, corporeidad, contingencia, racionalidad, dignidad, naturaleza, condición, fundamento y sustentos de algunos principios de la bioética en los que ya no tienen consenso y no tienen
o tienen poca cabida en algunas bioéticas principalistas, de tal forma que hace posible ser cuestionadas, sometidas a juicios críticos para considerar su validez y aprobación. Algo de lo más importante que realmente impresiona de la propia realidad es la pérdida del sentido de vida. Esto es una realidad en términos de las desesperanzas aprendidas de manera incesante, de las promesas nunca cumplidas de la pobreza flagelante que inmoviliza los sentidos y las expectativas de la vida. ¿Qué significa entonces el encuentro del sentido del sinsentido para encontrar una alternativa terapéutica con la base de la incesante pregunta ancestral? ¿Cómo está conectado el cerebro? Los factores del carácter en su dimensión psicosocial encadenan los sentidos de la vida misma. Una pronta respuesta enfatiza el actual recurso de genotipos y fenotipos en su relación al cerebro, como ahora se menciona en el vínculo del gen 5-HTT y personalidad, y como ya se empezaba a considerar desde la proteína factor de crecimiento nervioso que desde 1986 desarrolló la doctora Rita Levi-Montalcini. Acontecer que se da desde la inteligencia de que todos los procesos mentales derivan de procesos cerebrales. La pregunta problematizadora entre la sociedad de conocimiento de alta tecnología y por lo tanto de hiperpositividad nos conlleva al cansancio y a la negación de la dignidad. En tanto, la explotación, el consumo de lo innecesario es una clara pretensión entre aquello que puede ser desconocido, aunque sea una ciencia, convirtiendo en una sobreinterpretación para la sociedad que no siempre es verdadera. Sobre todo porque vivimos un contexto de sobreacumulación de conocimiento y porque sobresatura los excedentes de sentido para el acceso a la salud y a los usuarios de esta. Reflexionemos lo siguiente. Solamente en los últimos 60 años hemos reunido mayor conocimiento que en todos los tiempos de la historia de la humanidad. Producto, desde luego, de esta hiperproductividad del conocimiento humano integrado. En este contexto, resulta evidente que los avances de la investigación tecnocientífica ha sido más que impresionante y sin duda que en muchas ocasiones imaginamos un ámbito ideal y lleno de esperanzas, como decía el doctor Abrió en el término de la medicina personalizada, para la salud y sobre todo para la calidad de vida de las personas. Pero asimismo, en paralelo, las preguntas por parte de la investigación en filosofía han surgido para cuestionar si la ciencia nos ha resuelto más o menores cuestiones de nuestras vidas. Y a tales preguntas se han aunado las respuestas de los investigadores para dar paso a la bioética y ética, a los valores, los fundamentos, los principios y a sus asentamientos morales, principalmente pensando en un retorno justamente a todo aquello que nos ha hecho ser lo que somos, pero desde los términos meramente propositivos de un bienestar. La tragedia vulnerabilidad y por lo tanto de nuestra indefensión. Esto lo sabemos muy bien en términos de lo que ha significado y que ya hablaron muchos de nuestros compañeros. En este sentido, y aunque tenemos la certeza en todos los casos de la finitud de nuestra existencia, siempre tenemos el pensamiento de que tal cuestión ojalá no suceda a pesar de todas las evidencias antropológicas y sociales, y en este caso en particular de la temible enfermedad que en términos mucho más drásticos podría
significar la muerte. En todas las circunstancias la muerte es normal mientras está lejos de nosotros, pero cuando le toca a uno de nuestros seres queridos más cercanos, la cuestión cambia de manera indiscutible. En esta precisión nadie puede vivir su muerte. La vivencia más cercana que podemos tener de la muerte es la de un ser muy querido. Literalmente el sentimiento que se expresa es como si algo de nosotros mismos también muriera. Toda existencia humana se ha comprendido entre dos límites. Por un lado, lo inmediato cerrado sobre sí mismo, más acá de toda palabra y de todo compromiso. Por el otro, una confianza absoluta en el lenguaje y en las decisiones racionales, una existencia que se vacía a fuerza de trascenderse. Entre este tiempo troceado y esta eternidad que cree falsamente, trascender el tiempo, se encuentra la existencia efectiva, que se despliega en ciclos de conducta, se organiza como una melodía y a través de sus proyectos cruza el tiempo sin abandonarlo. Sin duda, no existe solución para los problemas humanos, o por lo menos podríamos decir que no existe una solución completa o absoluta. No hay manera de eliminar la trascendencia del tiempo, la separación de las conciencias que siempre pueden reaparecer y amenazar nuestros compromisos. No hay manera de verificar la autenticidad de estos compromisos que pueden siempre, en un momento de fatiga, aparecernos como convenciones facticias. Pero estos dos límites donde perece la existencia total es la decisión por la cual entramos en el tiempo para crear allí nuestra vida. Todo proyecto humano es contradictorio, ya que llama y rehúsa a la vez su realización. Nunca nadie buscaría nada si no fuera para obtenerlo. Y sin embargo, si aquello que yo busco hoy debe ser algún día conseguido, es decir, superado, ¿para qué buscarlo? Hay que buscarlo porque hoy es hoy y mañana, mañana. El futuro se alcanza minuto a minuto. Yo no puedo mirar mi presente desde el punto de vista de mi porvenir. Puedo mirar mi pretérito para comprenderlo y proyectar virtualidades para el futuro. Por estas razones, no pierdo la buena fe, la fidelidad a las promesas, el respeto por el otro, la generosidad, la seriedad, la rectitud con los demás. Esta es, sin duda, la verdadera consideración moral. El valor está aquí, desde luego, y consiste en ser activamente aquello que somos por azar, en establecer esta comunicación con los demás y con nosotros mismos. Comunicación de la cual nuestra estructura nos ofrece la oportunidad y de la cual nuestra libertad no es más que un boceto. Diría Maurice Merleau-Ponty. Entonces, la historia de la humanidad ya no es el advenimiento inevitable del hombre moderno a partir del hombre de las cavernas. Este crecimiento imperioso de la moral y de la ciencia de que hablan los manuales escolares demasiado humanos, ya no es la historia empírica y sucesiva, es la conciencia del lazo secreto que hace que Platón esté todavía vivo entre nosotros. En la presencia percibida de cada cosa del mundo gravita la de ese conjunto de totalidades que por ello mismo le da sentido o la hace significativa. El sentido no es un elemento añadido a lo puramente sensible por un acto ulterior del pensamiento. El árbol tiene sentido por su simple pertenencia al bosque, al monte o al jardín, por su emergencia del suelo y su ascenso en el cielo visible, que nos puede dar sombra y que también nos puede hacer denotar una fotosíntesis sensible para poder decir si el bosque está sano
o no está sano, qué le hace falta o qué no le hace falta. La significación es solidaria del color o del sonido, como lo es el orden de los sentidos en los mosaicos de luz o en las escalas sonoras en que se presenta. Más aún, es ese mismo orden con que se distribuye de lo tiene el sentido de ser en el mundo, es porque su totalidad constituye un conjunto complejo y trabado en el que, con diferentes contenidos, aparece una distribución espacial y temporal de situaciones mundanas que en un momento en el ser humano son verdaderamente significativas y ya lo decían la doctora Casas, es realmente una metafísica clásica que tiene que ver justamente con el propio ser. Y hablando de esa metafísica de cada día, la metafísica de cada día es posible de ser narrada y al ser narrada nos encontramos con tantas circunstancias de la historia de vida de cada persona y de múltiples situaciones de riesgo que pueden tener. Quiero aludir al invité de Simone de Beauvoir para poder poner un ejemplo. Y son diálogos de la propia afectada de una manera tan concreta por una situación metafísica. Es que se trata de algo concreto, dijo François. Está en juego todo el sentido de mi vida. No digo que no sea algo concreto, dijo Pierre. De todas formas, es excepcional este poder que tienes de vivir con cuerpo y alma una idea. El psicoanálisis no hace imposible la libertad, nos enseña a concebirla concretamente como una creadora reanudación de nosotros mismos, siempre fiel al fin y al cabo de nosotros mismos. Y es que nunca abandonamos nuestra vida. No es posible que podamos abandonar esta vida. No vemos jamás ni la idea ni la libertad cara a cara. La formación de subjetividades implica, además de la constitución y desarrollo del sujeto, la dimensión relacional del mundo del otro y de lo otro. Esta perspectiva dialógica es propia también del saber narrativo, en cuanto que allí se fusionan los horizontes del texto, el autor y el lector. Para la bioética se abre una nueva provocación y para la medicina una tarea. Los principios no pueden obnubilar la comprensión del otro, posible gracias a la posibilidad de expresión, escucha y verbalización del mundo y el sentido de su vida. Vulnerabilidad, fragilidad, emociones, sentimientos marcan la condición humana como horizonte no solo de comprensión deliberativa, sino ante todo de fundamentación para abordar el sentido del mundo, de la vida, tarea de la bioética. Con esto termino. Muchas gracias.